Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 11 de marzo del año 2024. ¿Cómo estarán de nerviosos en el sanchismo con la trama corrupta, la trama interminable que afecta al gobierno de Pedro Sánchez y al partido de Pedro Sánchez, que para tratar de taparla están recurriendo al 11M? Según el argumentario que ya avanzó Pedro Sánchez a los periodistas que cubrían su viaje a Brasil, argumentario que hoy, por ser el día que es, han vuelto a repetir varios miembros del equipo de manipulación sincronizada, todo lo que se está publicando sobre el sanchismo y la trama corrupta, es decir, todo lo que se está publicando sobre la trama corrupta que afecta al sanchismo, no son más que bulos como los que supuestamente propagaron el Partido Popular y medios de comunicación como este a propósito del 11M. Y esto de los bulos sobre el 11M es algo de lo que se ha hablado mucho durante esta última semana, sabiendo que hoy se cumplía, como supongo que saben todos ustedes, el 20 aniversario de los atentados de Madrid. Y esto de hablar de los bulos del 11M, no crean que lo ha hecho solo la izquierda política, la izquierda mediática, no, se han sumado también varios medios de comunicación catalogados de derechas. A todos ellos, a los de izquierdas, derechas, arriba o abajo, que han hablado de los bulos del 11M, les voy a plantear un reto. Como ellos lo saben todo sobre lo que ocurrió en aquel atentado de hace 20 años, a ver si son capaces de responder de forma correcta algunas de las preguntas que voy a formular en los minutos siguientes. Me vale con que respondan a una. Porque, ¿qué sabemos del 11M 20 años después? Como han pasado 20 años de los atentados, y además soy consciente de que hay gente muy joven que nos escucha, les recordaré que un día como hoy, del año 2004, varias bombas asesinaron en diferentes lugares de Madrid a casi 200 personas, dejando miles de heridos. Esto, desgraciadamente, es un hecho incontestable, el asesinato de estas personas, porque la vida de esas casi 200 personas acabó ese día hace 20 años y la del resto de víctimas quedó marcada para siempre. A partir de aquí, vamos con esas preguntas para que todos los políticos, periodistas, comentaristas que llevan una semana hablando de los bulos del 11M para señalar a otros medios de comunicación, nos den una respuesta, porque yo estoy seguro que cuando uno habla con esa contundencia sobre lo que pasó el 11M, tiene que tener respuestas, si no para todo, que es muy difícil en cualquier atentado, al menos para las preguntas más importantes, para las preguntas clave. Y para formular estas preguntas, le pedí ayuda a Sandra León. Sandra, buenas noches. Muy buenas noches, Dieter. Sandra está hoy aquí conmigo, como lleva estando durante todo este tiempo que ha trabajado. ¿Desde hace cuánto que estás trabajando en el Grupo Libertad Digital? 17 años. Pues fíjense, no son 20 años, que sería el 2004, pero sí son los años suficientes como para que Sandra fuera una de las periodistas de este grupo que más tiempo trabajó contando y analizando todo lo que se derivó del atentado y del macrojuicio por este atentado. Ahí tienen los vídeos sobre los enigmas del 11M que Sandra hizo con Luis del Pino. Y atención, porque va la primera pregunta. ¿Quién o quiénes fueron los autores intelectuales del 11M? Dirán ustedes, hombre, esa pregunta es fácil. Pues a la espera de que los que dicen que del 11M está todo claro nos den la respuesta facilísima a esta pregunta, Sandra,
¿Te importaría responder tú a la pregunta de quién o quiénes fueron los autores intelectuales del atentado? Pues Dieter, no se sabe. Aunque durante la investigación fueron muchos los nombres que saltaron a la prensa, solo 3 fueron juzgados como tales y los 3 fueron absueltos en este sentido. La sentencia del tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez rechazó la condena por inducción que la Fiscalía solicitaba para Hassan el Haski, Youssef Belhad, y también la de Rabiu Ismail el egipcio, contra el que pesaba la prueba considerada de mayor relevancia, unas grabaciones en las que supuestamente se atribuía la autoría. Pues bien, tras escuchar a los intérpretes árabes, la propia sentencia calificó de claramente equívocas las traducciones y, por tanto, Dieter le absolvió reconociendo que no había base para condenarle a los 38.962 años que se pedían para él. Para que quede claro, las respuestas que nos va a dar Sandra están sacadas de la sentencia del juicio del 11M. De la sentencia. Lo digo por si alguien quiere seguir hablando de bulos después de escuchar este programa. Lo que va a contar Sandra está sacado de una sentencia que se la sabe desde la A a la Z. Y según la sentencia acaban de escuchar que no se sabe quiénes son los autores intelectuales del atentado. Segunda pregunta. Bueno, es verdad que no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales del atentado según la sentencia, pero al menos dinos quiénes fueron los autores materiales del atentado. Pues en primer lugar, según la sentencia de Javier Gómez Bermúdez, fueron los 7 suicidas de Leganés. El que escapó corriendo cuando bajó a tirar la basura y vio a la policía, Abdelmajid Bouchar, se libró de tal acusación. No sabemos, eso sí, qué habría pasado si se hubiera quedado dentro. Posteriormente, es importante, sin embargo, decir que el Tribunal Supremo matizó que al menos algunas de las personas que perdieron la vida en aquel piso habrían participado en los atentados, pero sin aclarar quién sí y quién no. Al menos algunas de las personas, hagámoslo esto, Sandra, a partir de ahora, está entrecomillado. ¿Eso viene textualmente en la sentencia? Textualmente en la sentencia del Tribunal Supremo, que corrigió parcialmente la que había emitido Javier Gómez Bermúdez. Al menos algunas de las personas que perdieron la vida en la explosión del piso de Leganés. Al margen de estas personas, la sentencia señala a otra más no identificada y a Yamal Zugam, del que Dieter jamás se encontraron huellas ni ADN en ninguno de los escenarios que forman parte de la investigación. Tampoco en los trenes donde las 2 testigos rumanas aseguraron haberle visto, aunque hay que decir que lo que no sabemos es si se buscaron sus huellas. Oficialmente, no. Y me explico, Dieter. El tren en el que Zugam habría puesto la bomba, según estos testigos, el que explotó en Santa Eugenia, no se destruyó. Fue el único que no fue desguazado como consta en la documentación de Renfe, sino que fue reparado y todo su contenido, puertas, ventanas, etcétera, fue trasladado a un cobertizo de la empresa Tafesa. Esto lo sabemos por la investigación de Carlos Sánchez de Roda, que ha publicado el libro de los misterios del 11M, pero también por la nota emitida por la Fiscalía de Madrid, que el 6 de junio de 2012 reconocía la existencia de dichos restos y decía que aquello estaba allí, y abro comillas, con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento que fueron informados en su momento, cierro comillas. Lo llamativo de todo este asunto es que no consta ninguna diligencia sobre estos restos, entre los que se hallaba, por ejemplo, la puerta de enlace entre los coches 4 y 5 que las testigos habrían visto abrir de forma violenta a Yamal Zugam. Has citado el libro de Carlos Sánchez de Roda. En ese libro, citando a la agencia Europa Press, se informa de un teletipo de la agencia de noticias en el que se dice que Javier Gómez Bermúdez aseguró en una conferencia el 21 de mayo de 2010 en Barcelona que, abro comillas, si los vagones no hubiesen sido desguazados, seguramente se habrían sabido muchas más cosas sobre la autoría de los atentados. Cierro comillas. Atención, nueva pregunta para los que llevan una semana diciendo que todo se sabe del 11M y atacando a los que investigaron los enigmas del 11M. ¿Quién ordenó destruir los trenes? Pregunta tampoco es muy complicada, ¿verdad? No estamos haciendo unas preguntas muy enrevesadas. ¿Quién ordenó destruir los trenes? A la espera de que nos respondáis, Sandra, por favor. Pues es algo que tampoco sabemos, Dieter, porque no aparece ni en el sumario
ni en el desarrollo del juicio, ni en la sentencia. Lo único que sabemos, y lo sabemos por una providencia realizada a raíz de la petición de Rafa Zugier durante el juicio para hacer un nuevo reconocimiento de los vagones, es que, según Renfe, abro comillas, el desguace se efectuó entre los días 13 y 14 de marzo, cierro comillas, es decir, 2 días después de los atentados se habrían empezado a desguazar los trenes. Zugier solicita revisar los vagones de nuevo, los escenarios del crimen, que son vitales en cualquier investigación, no se puede porque ya no existen y se tiene que datar su destrucción. Por cierto, que el mismísimo Tribunal Supremo, Dieter, calificó, abro comillas, de sorprendente esta apresurada destrucción. Estas palabras también son textuales. Los trenes se destruyen en un abrir y cerrar de ojos. Al segundo día de los atentados empieza su destrucción. Pero ¿qué sucedió con todas las muestras que se recogieron de esos trenes para su análisis? Pues es un misterio. Lo único que sabemos es que después de 12 explosiones, 2 de ellas controladas, con 10 kilos de dinamita cada una, y de que decenas de agentes TEDx estuvieran recogiendo muestras durante varios días, lo único que se entregó a los peritos para analizar durante la pericial que el propio Gómez Bermúdez ordenó durante el juicio fueron 23 vestigios, Dieter, 23 vestigios, no llega ni a 2 por foco. Y por cierto, todos ellos lavados con agua y acetona previamente, sin que se conservara para un posterior análisis si fuera necesario ese agua y esa acetona. Pero la gran pregunta es dónde están el resto, porque el propio Cáceres Vadillo, que era el responsable de la Brigada Provincial de los TEDx, que coordinó la recogida, dijo literalmente durante el juicio, abro comillas, se recogió de todo. Se recogieron trozos de chapa, se recogieron trozos de teléfono, se recogieron piedras del andén, se recogió acetona y agua, se recogió todo lo que estuvo en contacto con los focos, cierro comillas. Esto también incluía la tierra de los cráteres que habían provocado las explosiones, cables, muestras de ropa, etc. Pues bien, de todo eso, insistimos, lo único que llegó a los peritos fue un puñado de clavos, un par de pequeños trozos de chapa doblados, una pila de petaca chamuscada y unos restos de polvo de extintor. De algunos focos solo se proporciona un clavo, de uno de la explosión de la calle Tellez, por ejemplo, absolutamente nada. 0 vestigios de ese foco. Como los trenes ya habían sido destruidos y nada se sabía en aquel momento del único tren que no había sido desguazado, no se pudieron obtener más restos. He oído toda mi vida de las conspiraciones, rumorologías, bulos. Creo que el periodismo hay que hacerlo trabajando con argumentos, con documentos, con sonidos. Pero me encanta hacer preguntas, porque creo que es la pregunta la antesala de la respuesta. Y me sigo preguntando, ¿pero entonces se sabe lo que explotó en los trenes? ¿Se pudo determinar? No. Y así lo reconoce la sentencia, abro comillas. No se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes, pero toda o gran parte de ella procedía de Mina Conchita. La razón, Dieter, es que durante la pericial que se celebró durante el juicio se encontró un componente que es ajeno a la famosa goma do seco, el dinitrotolueno o DNT. Aquello supuso un revuelo considerable porque además ese componente sí forma parte del titadín. Así que ante el controvertido hallazgo, el director de la pericia, que no era uno de los independientes, sino uno que pertenecía a la cuota de la policía, por así decir, ordenó volver a analizar todas las muestras, empezando por las del explosivo intacto, el que había sido hallado en la mochila de Vallecas, en la Kangoo, etcétera, y sobre cuyas muestras no había ninguna duda porque desde el primer momento se nos había dicho que era goma do seco. Pues bien, ¿cuál fue la sorpresa de todos cuando al analizar estas muestras descubrieron que ahora, en ese momento, 3 años después, también contenían DNT? Nadie supo determinar por qué a ciencia cierta, aunque se apuntó a una posible contaminación, pero lo curioso de este asunto es que entre unos análisis, los de las muestras explosionadas y otros, los del explosivo intacto, se produjo un apagón que provocó que las cámaras que Javier Gómez Bermúdez ordenó instalar en el laboratorio para dar validez a la prueba dejasen de grabar durante unas horas. La cosa no quedó ahí. Uno de los peritos se dio cuenta de que había una muestra de los focos de las explosiones que no había sido lavada con agua y acetona, así que procedieron a analizarla entendiendo que era la que más valor podía tener y descubrieron que además del DNT, atención, también tenía nitroglicerina, un componente que no forma parte de la goma do seco y sí del titadín. Con la Semana Santa de aquel año se interrumpió la pericial y a la vuelta el director de la pericia dice que hay que repetir otra vez todos los análisis de todas las muestras. Por resumir, ahora en todas ellas, también en las de la mochila de Vallecas, la Kangoo, etcétera, ya no solo aparece el DNT, sino también la nitroglicerina.
Se apuntó entonces a una posible contaminación de todo en el almacén de los TEDx, pero como en el juicio se despertaron muchas dudas de que eso fuera posible, habida cuenta de cómo estaban guardadas, en unas bolsas, metidas a su vez en sobres, metidos a su vez en otras bolsas, metidas a su vez en una caja y una caja en una bolsa, el tribunal optó por no ponerle nombre a la marca de explosivo y decir de manera genérica que era dinamita plástica, reconociendo, como decíamos al inicio, que, abro comillas, no se sabe con absoluta certeza la marca, cierro comillas. Hemos hablado de la mochila de Vallecas y de la Kangoo, donde se encuentra un explosivo que no explota. Las pruebas sobre las que gira toda la investigación con la que se condena a los autores del 11M. ¿La cadena de custodia estuvo garantizada, Sandra? No. La mochila de Vallecas, por empezar por ella, apareció en la comisaría de Vallecas por sorpresa. Teóricamente provenía de la estación del Pozo, sin embargo, según declaró en el juicio Cáceres Vadillo, en aquella estación los agentes revisaron no una, ni dos, ni tres, sino 4 veces cada objeto, cada bulto y cada mochila que encontraron sin que detectaran nada sospechoso. Hay que decir que estamos hablando de una bolsa que pesaba unos 10 kilos. Pues bien, todos aquellos objetos, que a priori no eran pruebas de ningún tipo, se fueron a IFEMA, donde ningún testigo pudo dar fe de si estuvieron vigilados en todo momento. De ahí pasan a la comisaría de Vallecas, donde empiezan a hacer el inventario, y es en ese momento cuando descubren que en la famosa bolsa hay un teléfono móvil con unos cables sospechosos. El resto, ya lo saben nuestros oyentes, gracias a esa prueba se producen las primeras detenciones, incluida la de Yamal Zugam. ¿Y la de la furgoneta Kangoo? Pues no solo no hay cadena de custodia, al menos durante 1 hora, ahora les contaremos en qué momento exacto, sino que además sucede una cosa muy extraña. Cuando los primeros policías llegan a Alcalá de Henares a inspeccionarla, los perros no olfatean ningún resto de explosivo, a pesar de haber entrado incluso en la zona de carga, y los agentes dicen no ver nada. Así lo declaran en la instrucción, en el juicio y en la comisión de investigación del 11M en el Congreso de los Diputados. El vehículo en cuestión se traslada a la comisaría de Canillas, a donde, según hizo constar por escrito Sánchez Manzano, llegó a las 2:30 de la tarde y se dejó aparcada en el hangar de los TEDx. Pero, y esto es importante, no es hasta 1 hora después, es decir, a las 3:30 de la tarde, cuando se avisa a la policía científica, es decir, 1 hora aparcada sin que nadie la vigilase. ¿Qué sucedió cuando a las 3:30 de la tarde desprecintaron la furgoneta? Pues que aparecieron nada menos que 100 objetos en su interior. Entre ellos una bolsa con explosivos y detonadores, por cierto, sin que aparezca ninguna foto en el sumario. Insistimos, mientras estuvo en Alcalá de Henares, los agentes no habían visto nada dentro y los perros no habían detectado nada. ¿Qué dice la sentencia al respecto? Pues viene a justificar que los policías podían referirse a que no vieron nada relevante y que los perros no son infalibles, pero en todo caso es interesante, Dieter, lo que dice respecto a si en esa furgoneta se transportaron o no los explosivos que se usaron en los trenes. Y abro comillas. El tribunal solo estima acreditado con la certeza requerida en el proceso penal que de la furgoneta bajan 3 individuos y que al menos uno de ellos se dirige a la estación de cercanías con una mochila o bolsa de deporte. Por tanto, el tribunal no asume la tesis de que los artilugios explosivos y los terroristas se desplazaron en este vehículo y en una Skoda modelo Fabia para desde Alcalá de Henares colocar en distintos trenes las mortíferas cargas, cierro comillas. Les está leyendo textuales de la sentencia. Atención, que viene una de mis preguntas favoritas, porque nosotros no tenemos las respuestas, pero sí tenemos las preguntas. Por ejemplo, para mí una de las grandes incógnitas de la investigación del 11M, perdón, has citado un coche Skoda Fabia que los investigadores dijeron que había sido usado por los terroristas para viajar hasta las estaciones con las bombas. ¿Qué pasó con el Skoda Fabia? Pues que no aparece en la sentencia. Esta que acabo de leer hace un minuto es la única referencia que se hace, pero no se habla más de ella, no se considera como prueba. Se nos presentó como una prueba clave porque contenía una gran cantidad de prendas de ropa en las que se identificaron varios perfiles genéticos, entre ellos el de Alequem Alamari, uno de los fallecidos en la explosión de Leganés, y la Fiscalía defendió, como decías, que eso demostraba que este vehículo, el Skoda Fabia, también se había usado para trasladar los explosivos y a los terroristas que colocaron las bombas. Sin embargo, el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez optó por omitir su existencia. ¿Por qué lo hizo? Pues porque su aparición planteaba muchas dudas, y me remito al sumario. Para empezar, el coche en cuestión no aparece el 11M.
Aparece el 15 de junio de 2004, después de que una persona anónima llamase a la policía para denunciar la presencia de un vehículo sospechoso en la misma calle, la calle Infantado de Alcalá de Henares, donde 3 meses antes se había localizado la famosa furgoneta Kangoo. Según el informe policial, era un Skoda Fabia que estaba aparcado a 10 metros de donde el 11M se localizó dicha furgoneta, pero hasta entonces nadie había reparado en él. Es más, se sabe a ciencia cierta que el coche no estaba allí el 11M, porque ese día, como es lógico, la policía peinó toda la calle y sus alrededores y comprobó todas las matrículas y no saltó ningún aviso. Aviso que tenía que haber saltado y que de hecho saltó nada más hacer las pertinentes comprobaciones en junio, porque pertenecía a una empresa de alquiler de coches que había denunciado su robo el 7 de septiembre de 2023. Es decir, que el Skoda Fabia habría sido colocado allí con posterioridad a los atentados. Por cierto, que se encontró ropa con el perfil genético de Alequema Lamari, pero ni una sola huella dactilar de los implicados en la trama, ni directa ni indirectamente. Es decir, que roban un coche el 7 de septiembre de 2003. El coche, en un principio, nos dice la investigación, que es uno de los que utilizan los terroristas. No aparece el 11M, aparece 3 o 4 meses después. Y el coche, que sirve para consolidar la conclusión de que los terroristas de Leganés habían colocado las bombas en los trenes, se volatiliza de la sentencia. Que no lo decimos nosotros, que lo dice la sentencia. Que cojan ustedes la sentencia. ¿Cuántos folios tendrá la sentencia, Sandra? Pues ahora mismo no te sé decir. ¿Decenas de miles? Sí, sí. Que cojan los folios de la sentencia y den a control F, a buscar, y pongan la palabra Skoda. Y aparece una sola vez para citarlo de pasada, y luego no se vuelve a decir nada. Y para decir que no se considera que los terroristas lo hubieran utilizado. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que lo que en un principio era la pista que siguen para encontrar más pruebas para fundamentar la sentencia, de pronto se volatilice? Y nadie se pregunta quién puso ahí esa prueba que luego desaparece de la sentencia, y nadie se atreve a decir en voz alta que una prueba veraz no se puede convertir en una prueba tan falsa que hasta la quitan de una sentencia en la que hay de todo, porque hay 30.000 folios de sentencia, que no se puede producir eso sin que se abra una investigación para descubrir quién fabricó esa prueba. Sandra ha citado a Alequema Lamari, que se suicidó en Leganés, según aparece en la sentencia. No lo estamos diciendo nosotros, es una cosa que creo que no discute nadie. En ese episodio de Leganés también tendríamos muchas preguntas sobre las famosas autopsias que no fueron tales, los cuerpos volatilizados, los libros sunitas y chiíes que están mezclados. Bueno, eso es letra pequeña. Pero dejando a un lado todo eso, en Leganés no solo murieron terroristas, en Leganés murió un agente de los GEO, el agente Francisco Javier Torronteras. Creo que es un hecho único en la historia de España que muera un agente de élite de la policía española y luego unos sujetos vayan a su tumba, saquen el cuerpo y lo quemen y lo destrocen. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué pasó con aquellos que profanaron la tumba de Francisco Javier Torronteras? Nada, o al menos nada que sepamos, Dieter, porque jamás ha trascendido ninguna detención. La madrugada del 18 al 19 de abril, es decir, 3 semanas después de aquella explosión, la sepultura de Francisco Javier Torronteras fue profanada por personas desconocidas que se dirigieron al nicho, retiraron la lápida y trasladaron el féretro a 500 metros, donde rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Antes le habían clavado un pico en la cabeza y una pala en el pecho. El 20 de abril, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde avanzó como
como hipótesis más probable una venganza promovida por islamistas radicales. Probablemente se dijo entonces de la misma célula que organizó el 11M. Pero la realidad, como decimos, es que jamás ha trascendido ninguna detención y nunca más se supo nada más de este asunto. Van a pasar 20 años en abril de este hecho y los que quemaron y destrozaron el cadáver de un policía de élite español pueden presumir de haber cometido el crimen perfecto, porque nadie dio con ellos. O eran unos profesionales en el borrado de huellas, pruebas y rastros, o consiguieron también desaparecer para que los policías compañeros del asesinado no pudieran encontrar a unos tipos que se van a la tumba de un geo, sacan el cuerpo, lo queman, lo destrozan con picos y palas, lo dejan allí, dejan los enseres con los que lo han destrozado y se largan, y en 20 años no hemos sido capaces de encontrar esos tipos. Hablando de la policía, durante los últimos 20 años, los mismos medios de comunicación que esta semana hablan de los bulos del 11M han publicado centenares de noticias sobre comisarios de la cloaca, policía patriótica, Interior y la Operación Kitchen, el Faisán. En todas estas noticias se habla de mandos policiales corruptos dedicados a fabricar u ocultar pruebas dirigidas a adulterar investigaciones judiciales. Algunos de esos medios que han publicado noticias sobre comisarios de la cloaca, sobre policías patrióticas, se han preguntado dónde estaban y qué hacían los protagonistas de esas noticias sobre tramas policiales hace hoy 20 años. No paramos de hacer preguntas, pero es que no tenemos respuestas, y todo lo que les ha leído Sandra no viene de internet cloaquero, de medios serios que hayan hecho noticias, no viene de YouTube, no, viene de una sentencia que ha estudiado y analizado durante años Sandra León. Sentencia que dice que los atentados del 11M están juzgados y sentenciados. Y como ha recordado Ana Cristina López, una de las víctimas de estos atentados, como lo ha recordado hoy, mañana esta causa estará prescrita. No es un 11M como los anteriores. Hoy, hace 20 años, que unos asesinos decidieron cambiar 1999 vidas. Y si no ocurre un milagro, cuando el reloj marque las 12 de la noche, habrá prescrito para siempre el delito que dejó 192 muertos y 1.807 heridos. Ya tengo un peso más que meter en mi mochila. Deseo de todo corazón que todos los autores del 11M sean los ya condenados, porque si mañana apareciera alguno más, no podría ser juzgado. Imagínense si eso sería o no sería otra piedra, y qué piedra más, en la mochila de las víctimas. Pero de cara a la opinión pública, lo que ocurrió los días posteriores y que tantas preguntas han dejado sin contestar, eso no prescribirá jamás. De cara a la opinión pública, no sé ya la publicada. Y no prescribirá, al menos mientras haya personas que cumplan con la petición que nos hizo Gabriel Moris de no olvidar lo inolvidable. Como ha sido nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que ha mezclado la actual trama de corrupción que afecta a su gobierno con el 11M, les diré una cosa para terminar. Hace 4 días
el diario The Objective publicó que AENA conserva las imágenes de la noche en la que Ábalos, Koldo, el comisionista supuesto de la trama de corrupción, el mando de la Guardia Civil supuestamente sobornado y que luego mandaron a una embajada de Venezuela y no sé cuántas personas más, porque irán apareciendo más, fueron a recibir a Barajas a Delcy Rodríguez. AENA conserva las imágenes de esa noche. Las cintas de ese 20 de enero de 2020 no se han destruido y siguen en poder de AENA, aunque bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Resulta que el juez instructor que investigó la llegada de la vicepresidenta venezolana a España porque no podía pisar territorio nacional, archivó el caso, archivado, no hay caso. Y las cintas iban a ser destruidas, sin haberlas visto ni siquiera el juez instructor. Pero el juzgado número 31 de Madrid asumió la competencia y decidió que había que esperar a que el sobreseimiento fuera libre o prescribiera el delito para poder destruir las cintas definitivamente. Los trenes en los que fueron asesinadas casi 200 personas fueron destruidos a los 2 días del atentado y 20 años antes de que prescribiera el delito. Y las cintas para investigar la posible entrada ilegal en el país de una ciudadana extranjera se van a mantener intactas a que prescriba el delito. Yo no sé si Sandra León, Libertad Digital, Es Radio y el que les habla estamos en el lado correcto de la historia. Lo que creo es que no haríamos lo correcto si, como precisamente hace Pedro Sánchez, lo que guiara nuestros actos es a ver qué va a decir nosotros la historia en el futuro y no lo que nos dicta nuestra conciencia en el presente. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.